Un sistema secuencial tenía entradas y para cada estado en la entrada generaba una salida. Dependía de los valores de A, B y C. Y se cumplía con la hipótesis, con lo que se estaba pidiendo en la entrada. Por ejemplo, vamos a detectar números pares y si venía el número 4, entonces si así se cumple, entonces la función era 1. Si no se cumple, la función es 0. Eso es un sistema combinacional. Ahora, la segunda parte viene a ser sistemas secuenciales. Este era un sistema combinacional, perdón. ¿En qué cambia el sistema secuencial del sistema combinacional? En simplemente generar la salida y realimentarlo a la entrada. Ese es el punto. Ese es el gran detalle. Que si usted hoy día me entiende bien, y mañana no le pasa, y pasado tampoco, y así pasa una semana, cuando venga a clase se olvidó, o muy vagamente, pero pasa más el tiempo y termina olvidándose. En cambio, si usted realimentara eso, es decir, si usted después de clases la estudia, mañana estudia, pasado estudia, todo, siempre está recordando e introduciéndole a la entrada como una señal más, entonces se vuelve un sistema secuencial y es difícil que usted se olvide algo. Eso se llama memoria. ¿Ok? Si no tuviéramos memoria, sería grave. Si no hubiera memoria en los circuitos integrados, no, creo yo que no estaríamos aquí como por los años 60. ¿No? Entonces, ¿por qué es que hoy podemos comprar un flash? ¿No? Un flash de este tamañito se puede hacer más pequeño inclusive, pero el problema va a ser perderlo, ¿no? Un flash muy pequeño se puede perder. Entonces, en ese flash puede tener contenido toda su vida. Usted podría poner todas las materias que ha avanzado ahí, desde su infancia, ¿cierto? Un compendio de todo lo que ha aprendido. Podría grabar todas las canciones de la música que le gusta, podría almacenar cualquier cantidad de fotos, etcétera, etcétera. Todo es porque la memoria le está permitiendo realizar estas operaciones. Cada vez que lo va a leer, la memoria está ahí. A ver, un equipo mixto, déjenlo guardado por 1 año, 2 años, quiera utilizarlo. Entonces, es posible que funcione, pero es posible que no funcione. ¿Por qué? El tiempo hace, la humedad y las condiciones hacen que el circuito se dañe. Si eso pasa con los circuitos integrados, con algo duro, con algo que se ha fabricado, con algo que está diseñado para toda la vida, imagínense con los conocimientos de ustedes. También tenemos memoria, pero es mucho más volátil nuestra memoria y en especial si es que no estamos continuamente recordando. Aún así, aún estamos recordando todo el tiempo, llega a una edad en que uno ya comienza a olvidarse de todo. ¿Ok? Entonces hay gente que camina y sube y dice, yo no sé para qué vine acá, pero tenía que sacar algo cuando está arriba. Hay otros que a mitad de la escalera dicen, me he olvidado si tenía que subir o bajar. Pero a ese extremo, con la edad, ¿no? La memoria se volatiliza y llegamos a unos estados inicuos. ¿Ok? Bien. Entonces, en tanto que nosotros podamos introducir la salida nuevamente como una entrada, entonces estamos generando lo que es la base de la era digital, la memoria, sistemas secuenciales. Si no tuviéramos
en los sistemas secuenciales de memoria, entonces no hubiéramos llegado a los niveles que tenemos ahora en diseño, especialmente de equipo. ¿Ok? Entonces, el aire acondicionado, el celular, el televisor, lo que quieran ahora depende de su memoria, ¿no? Cómo está programado. Entonces, veamos el circuito básico. Vamos como cuando estudiamos el cuerpo humano, ¿no? Y entramos a la zona la más profunda posible, como un viaje, ¿no? Entramos y descubrimos el átomo, ¿no? Y vemos, comenzamos a hacer la teoría de la física, los iones positivos, negativos, etc. ¿Ok? Así es la naturaleza. Entonces, en la parte electrónica también entramos a la parte profunda y encontramos el primer circuito denominado flip-flop. Esta parte yo ocupaba 2, 3 clases para ya entrar en diseño, ¿no? Hoy voy a tratar de hacer una sola clase. ¿Por qué? Porque cuando estoy preguntando la parte de examen, etc., más me interesa que ustedes ya manejen los circuitos, no de cómo se fabrican, cómo están constituidos en su átomo, en su parte profunda, ¿no? Pero tampoco podemos, como un libro, sacar una fotocopia y decir bla, 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 y listo, y darlo por entendido. Pero lo que hay que hacer es explicarles, ¿ok? Entonces, sí, usted razone conmigo, entiéndalo, pero lo más importante va a ser manejarlo, ¿ok? Como cuando te están regalando un auto y el padre decide primero darte unas clases de mecánica, ¿no? Entonces ahí todo, sí, y el mecánico ahí está perdiendo su tiempo, o algunas cosas van grabándose, pero lo que tú quieres es subir al auto y disparar, ¿no? Y cuando se te arruina, etcétera, vas a saber dónde tocar las puertas, nada más. Entonces, corresponde entrar en detalle analizando esa compuerta hablando, ¿no? ¿Qué pasaba cuando había un cero? Cero por algo negado, 1, inhibe, ¿no? Entonces, a este señor se le ocurrió realimentar, poner simplemente 2 compuertas y denominar SR y la salida Q y Q negado. Pues tiene 2 entradas, por lo tanto, mi tabla de estados tiene 4 casos. Mi salida Q y Q negado. Entonces, estos son los casos que debería analizar. Q es una salida. Si conoces Q, conoces Q negado. Q negado físicamente existe como otra salida, pero depende del valor de. Más bien, si conoces el valor de Q, conoces Q negado. Si conoces Q negado, conoces el valor de Q. ¿Ok? No es más que su complemento. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando alguien que estaba analizando y explicando conceptualmente lo que es la realimentación, dijo, a ver, en estas compuertas voy a realimentar y voy a usar dos NAND y voy a ver qué pasa. ¿Ok? Primer caso. Yo tengo acá S en 0 y R en 0. 0 por algo, 0 salida, 1. Este 0 por algo, 0 salida, 1.
¿Cómo puede ser que Q valga 1 y Q negado valga 1? Entonces, acá hay algún problema. Ese problema le llamamos nosotros de inestabilidad. Es un caso no permitido. Es un caso no definido. Es un caso indeseado. O no deseado, en fin, inestable. Por esa contradicción, ¿no? En que Q, por un lado, si es 1, Q negado debería ser 0. Por el otro lado, la presencia de 0 y 0 le está obligando a que la salida acá sea 1 y este sea 1. Indudablemente, esta salida depende de los valores de estas dos entradas. ¿Ok? Y esta entrada es la salida de este y a su vez esta entrada es salida del otro. Entonces están totalmente realimentados. Bien, segundo caso. Cero, 1. S vale 0 y R vale 1. ¿Qué acontece ahí? Este 0, por algo, 0 negado 1. Ese 1, fíjense que este 1 está acá presente y enable está esperando el otro valor. Depende del otro valor. Entonces ese 1 viene acá, 1 por 1, 1 negado 0. Ya. Se establece dos valores en la salida. Q se pone en 1 y Q negado en 0. Muy bien. Continuamos entonces analizando todos los casos posibles. Eso se llama tabla de estado. ¿Qué acontece cuando este es 1 y este es 0? Ahora bien, es esta la compuerta la que define una salida. 1, ese 1 viene acá, 1 por 1, 1. A este le fijen 0, ese 0 viene acá, 0 por 0, 0 negado 1. Ese 1 viene, 1 por 1, 1 negado 0 y así está. Todo el tiempo realimentándose y estableciendo que Q vale 0 y Q negado vale 1. Hasta ahí nada especial. Hasta ahí podríamos decir que este circuito es como cualquier otro, pero nos falta un caso en que este es 1 y este es 1. Entonces, acá pongo 1 y este pongo 1. ¿Qué pasa con este 1? Para generar la salida depende de este valor. Este valor viene acá, es Q negado. ¿Qué pasa con esta compuerta? Acá tengo un 1, dependo de Q. Entonces, yo dependo de ti y tú dependes de mí, así es. ¿No? Entonces, dame un valor. Y el otro le dice, no puedo porque tú tienes que darme un valor. Si tú me das un valor, yo inmediatamente te doy. Pero es que yo no te puedo dar el valor mientras tú no me des. Y así está una puja. ¿Ah? Como cuando dos amigos se juntan, se ponen a beber y después piden la cuenta y se miran quién va a empezar a decir cuánto tiene, ¿no? Están ahí. Entonces, llega a un acuerdo. Dice, bueno, ¿cuánto tenías tú? ¿Qué valor tenías antes? Dame ese valor. Entonces, ese se llama valor previo. Ya, el valor previo, lo que había antes, te lo doy. Valor previo por 1, valor previo negado, valor previo negado. Ese valor previo negado acá, valor previo negado por 1, valor previo negado, negado, valor previo. Y así es. Ustedes pueden analizar ese valor previo que puede valer 1 o puede valer 0. Pero lo que se van a dar cuenta es que si este valía 1, ese 1 viene acá, 1 por 1, 1 negado 0. Esto va a ser 0. Este 0 viene acá, 0 por 1, 0 negado 1.
vuelve a escribir el 1, este hace y vuelve a escribir el 0 y está ahí, valor previo, valor previo, valor previo. Lo mismo funcionaría si este fuera 0. Si el valor previo fuera 0, 0 por 1, 0 negado 1. Este sería 1. Va ese 1. 1 por 1, 1 negado 0. Va ese 0. 0 por 1, 0 negado 1. Y sigue escribiendo el valor previo, etc. Acá valor previo, acá valor previo negado. Esa es el mejor caso, la mejor situación. Por esto es que vale la pena el circuito. En otras palabras, ¿qué está haciendo? Está definiendo lo que es memoria. ¿Ok? Con 1, 1 en la entrada, recuerdan el valor anterior. Con 1, 1 vuelven a fijar el valor anterior. ¿Ok? Si usted tiene unos conocimientos, digamos un versículo que se lo aprendió de memoria, ¿ok? Cuando decide volver a ir al versículo y lo lee de nuevo, está haciendo valor previo. Esa acción de ir y abrir y leer de nuevo se llama realimentación. Es lo que hacen esto. Con 1, 1, ese 1, 1 es lo que es, en esencia, usted iría hacia el libro, abriría ese 1, 1. Te está obligando con 1, 1 a permanecer o estabilizar ese valor anterior, ese valor previo. ¿Ok? Es el concepto de memoria. Recuerden cuando usted pidió un número de teléfono a una persona interesante. ¿Ok? Entonces, mientras usted se va a su casa, está con esa en la mente, con ese número, que no quieres olvidar. Cuando marcas ese número, ya sabes, ese número del teléfono te lleva, te conduce a la voz de una muchacha. Interesante, ¿no? Pom, pom, pom. Al día siguiente, ya el valor previo, ya lo conoces. Entonces vas al teléfono, ir al teléfono, llamar, es el 1, 1. ¿Ok? Entonces vas, llamas, vuelves a hablar, etc. Y si lo haces todo el día, no te va a olvidar nunca. Todos los días, entonces es difícil olvidarse. ¿Ok? Hasta cuando dejas de hacerlo. Dejas de hacerlo, dejas de llamar. Había un día que ¿qué número era? ¿No? Y en otra ocasión te dices, ¿y qué se llamaba y qué era de mí? Así es la memoria. ¿Ok? Bien. Voy a borrar esto. Vamos a seguir. Este es el primer flip-flop, ¿no? Inestable, porque hay un estado. De los 4 estados, hay un estado que el circuito no sabe qué valor tener. Ahora vamos a introducir un concepto. Introducimos una entrada más que en esencia siguen siendo 4 los casos que vamos a analizar. ¿En qué varió este circuito? En que introducimos una segunda entrada denominada reloj.
Entonces ustedes dirán, ahora sí está apareciendo ese clock que a veces no sabíamos para qué era cuando nos decía esta computadora tiene un reloj de 6.8 GHz. Tú te compraste el año pasado uno que tenía 4.5, ¿no? GHz. Entonces, alguien que compró más atrás todavía está su reloj en 2 GHz. Entonces, cuanto el procesador central trabaje con un reloj interno de mayor velocidad, seguramente ese procesador va a ser más veloz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en las características del computador? Vemos el procesador central y ese procesador central, ¿a qué velocidad trabaja? En realidad, cuando nosotros confundimos lo que es la frecuencia con velocidad, entonces este clock no es más que un generador de señal cuadrada. ¿Qué vemos en esa señal cuadrada? Primero, vemos un periodo T. Es cíclico, no repetitivo. Entonces, cuando medimos en un segundo, ¿cuántos pulsos tenemos, ya sea de subida o de bajada, o cuántos niveles tenemos? Es decir, los relojes pueden trabajar con modalidad nivel o con modalidad pulso. Cuando hablamos de pulso, hay en cada periodo, este es un semiperiodo en realidad, ¿ok? En cada semiperiodo tenemos un pulso de subida, tenemos un pulso de bajada, tenemos un nivel 1 y tenemos un nivel 0, y esto se va repitiendo. Cuando estamos trabajando modalidad de pulso, tenemos que preguntarnos si es el pulso de subida o el pulso de bajada. Muchos libros hablan de flanco de subida, flanco de bajada, ¿ok? Entonces, en un segundo cuento yo cuántos tengo. 1, 2, 3. Entonces, mi periodo es de 3 pulsos por segundo. Podemos decir también 3 ciclos. Entonces, la señal que tenemos en los enchufes es de 220 voltios y de 50 Hz. ¿Qué quiere decir 50 Hz? Es una señal senoidal. En un segundo has medido 50 ciclos. 1, 2 y así sucesivamente. 50 ciclos caben en un segundo. ¿Ok? Muy bien. El reloj interno del computador es un generador de onda cuadrada. Lo que te dice es que todos los circuitos deben sincronizarse al reloj. O sea que nadie se va a disparar por aquí y por allá. Nadie va a ser exigente. Va a decir, y primero yo, el otro primero yo, todos van a llegar aquí. Va a haber un caos. Es como una marcha que tenemos, ¿no? Una marcha, qué sé yo, de cívica, y vamos en grupo, caminando como quieran, vestidos como quieran. Entonces, qué gusto hay de verlo así, ¿no? En cambio, cuando entra el reloj en funcionamiento y dice, todos los circuitos se van a sincronizar a mi velocidad. Todos los circuitos deben funcionar, ya sea con el flanco de subida, ya sea con flanco de bajada, o ya sea con modalidad nivel.
entonces todos nos vamos a ajustar. Entonces, lo mismo que cuando hay una marcha y el teniente, quién sé yo, ahí adelante, que marca el paso, ¿no? Y dice izquierda, izquierda, y todos nos preocupamos de movernos a ese ritmo, a esa sincronización, entonces sale todo correctamente. No se olviden que en el computador hay miles de circuitos integrados, que en un segundo usted, además de estar chateando, está haciendo una tarea, está haciendo unas operaciones, está escuchando música, todo está ocurriendo simultáneamente. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si el reloj fuera lento, no podría hacer eso. Cuanto más pulsos usted le está dando más posibilidades a ti, etc. ¿Ok? Hay un desfase, hay un tiempo, ¿no? Que cuando tú mandas a cargar o a bajar algo y tu computadora es lenta, vos estás ahí, ¿no? Cuando no es problema de velocidad del internet, sí es problema de los circuitos integrados, son lentos. Cuando tú tienes un PC que lo compraste hoy y que te costó carísimo porque está usando el último procesador a la máxima velocidad y lo comparas con el compañero, entonces bajas la información y en el uno lo tienes ya y el otro te mira envidioso, ¿no ves? ¿Ocurre o no? ¿Okay? Todo eso es porque están ajustados a un reloj. Ahora bien, ¿qué quiere decir, por ejemplo, 6 GHz? ¿Alguien recién compró un computador? O por lo menos cotizó, o alguien está vendiendo y cotiza, o arma equipos. Hablemos del procesador, ¿de qué velocidad? 3,9 GHz. Un ciclo sobre el segundo es un hertz. Entonces, 3 Hz serán la señal que yo medí en un segundo. 50 Hz de la señal de allá quiere decir que en un segundo hay 50 ciclos, por eso es 50 Hz. El ciclo sobre segundo es Hz. Pero cuando tenemos 3.9 GHz, esta es una cantidad exagerada. ¿De qué estamos hablando? Millones, miles de millones. ¿Ok? Miles de millones. 3.9. No se olviden que antes de los gigahertz están los megahertz, los kilohertz y los hertz. Kilohertz, 1000, kilo, 1000. Mega, millón. Giga, esto podríamos decir 3900 megahertz. 3.9 gigahertz es 3900 millones de ciclos en un segundo. Agarramos un segundo acá y hay 3900 millones de pulsos de subida en un segundo. ¿Estamos? A esa velocidad estamos trabajando. 3900 pulsos de segundo, 3900 millones. 3900 millones de pulsos de subida en un segundo. Supongamos que en un segundo, que en un pulso se realiza una operación, una instrucción. Entonces, ese procesador, diríamos, que tiene la capacidad de realizar 3.900 millones de instrucciones en un segundo. ¿Ok? Una barbaridad cuando entramos al átomo y vemos, etc. ¿No? Y vemos un ciclo. Y en un ciclo vemos que hay un solo pulso de subida, hay un pulso de bajada, etc. Ahora ya comenzamos nosotros con los circuitos a trabajar modalidad reloj, sincronizado a un reloj. Y vamos a ver que todos nuestros diseños dependen de un reloj. El clock
No es una entrada en que tú puedes cambiarlo, 0, 1, 1, 0, ¿cuánto vale? No, este señor es 0, 1, 0, 1, 0, 1 todo el tiempo. Es una señal interna. Entonces debemos preocuparnos acá de los valores de S y R. Fíjense, cuando el clock está en 0, no importa los valores de S y R. Digamos que estamos trabajando en modalidad nivel. Fíjense. Ahí está. Cuando está 0, 0. Por algo, 0. Negado, 1. Wow. Estoy equivocado. 1. 0 por algo, 0. Negado, 1. 1, 1. 1, 1. Ah, dame tu valor, dame el valor previo negado. Acá, este señor, cuando el reloj está en 0, no actúa, no cambia de valor, deja todo lo que estaba como estaba nomás. Es en el pulso de nivel, cuando el clock está en 1, 1, 1, cuando necesita conocer los valores de S y R. Recién le importa. Cuando el reloj está en 1, dice, a ver, ¿qué valor tienes en entrada? Voy a generar la salida. ¿Ok? Solo cuando el reloj está en 1. Cuando es modalidad pulso, solo en el pulso te pregunta, ¿qué valores tienes en entrada para generar la salida? Después espera hasta el otro pulso. No cambia nada. Los circuitos no pueden cambiar de valor hasta que haya otro pulso. Ya nos vamos a acostumbrar a trabajar así. Es como si yo le estuviera tomando examen oral. Abro la puerta y entra el primero. Mientras no salga, mientras no abra la puerta, ustedes no van a poder dar su examen, ¿sí? Cuando sale, entonces el pulso de subida sería abrir la puerta, pasa el otro. ¿Entienden? Entonces, hay un tiempo cuando en modalidad reloj pulso de subida